Hola, ¿cómo estamos? Bienvenido una vez más a tu clase de robótica inicial. Y el día de hoy traemos un tema bastante interesante del cual vamos a estar hablando. Y es esta palabra medio extraña, desafíos. Que en este momento, bueno, no te preocupes por tratar de entender de qué se trata. Porque conforme vayamos avanzando en la clase, vamos a comprenderla mejor. Y vas a entender así algunas cosas muy interesantes que se aproximan en un futuro muy cercano. Ok, vamos a hablar acerca de desafíos que está teniendo en este momento la robótica. Ok, pero antes de entrar a ese tipo de temas, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es nuestra agenda del día de hoy? Vamos a tener un tiempo de bienvenida, el repaso, vamos a ver el tema que se llama límites de la robótica y vamos a tener nuestra actividad. Ok, bueno, pues entonces comencemos, chicos. Primero que nada, bienvenido una vez más a esta tu clase. Qué gusto es poder tenerte en este video y que lo puedas estar observando. Eso está genial. Ok, pues desde aquí yo te mando un saludo muy fuerte. Espero que tu familia y todos en tu casa se encuentren muy bien. Ese es mi máximo deseo en este momento, que todos estén perfectamente bien en tu casa. Y bueno, pues hoy, ¿qué te puedo decir? Hoy tenemos una clase que va a estar bastante divertida, porque vamos a estar hablando de cosas que muy probablemente nadie te esté platicando. Bueno, porque imagínate, no es una cosa normal estar a la hora de la comida y... ¿Te has enterado? Sí, papá. El nuevo elemento de la robótica, pues no, realmente ni yo siquiera normalmente estoy platicando en la mesa de robótica, normalmente. A veces de algunas cosas relacionadas, sí. Pero de este tema específicamente, realmente no. Realmente creo que con las personas con las que voy a estar conversando son ustedes, acerca de estas diferentes reflexiones que vamos a ver el día de hoy. Eso es bueno, eso es interesante. Ok, mucha de la información que vas a ver el día de hoy es información que en este momento se encuentra en desarrollo o se encuentra en investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que mucho de lo que vas a ver hoy va a parecer que es ciencia ficción. Es decir, mucho de lo que vas a ver ahorita, que voy a estarte comentando el día de hoy, muchas de estas cosas van a parecer como que ¡ah! ¡Poco ya! Bueno, pues sí, parecerán así, pero de cierto te puedo decir que son cosas que ya están y que simplemente, digámoslo así, se están desarrollando en cuanto a la robótica. Entonces, eso creo que es bastante interesante de entender. Pero, ¿qué te parece si iniciamos de una vez? ¿No? ¿De una vez? ¿Por qué no? Hay que iniciar. Vamos a iniciar de una vez nuestro tema del día de hoy. Y para eso, vamos a entrar al repaso. Ok, el repaso. Vamos a tocar algunos de los temas de algunas cosas que hemos estado viendo últimamente para que no pasen desapercibidas y no se nos olviden. Ok, vamos a empezar con esto. Una de las cosas que está cambiando ahorita la robótica es la manera en cómo se construyen pues casi todo lo que consumimos. Es decir, si estamos hablando, como en este caso, en las imágenes que estamos viendo, que tengo aquí, estamos hablando de automóviles, bueno, pues la robótica está ahí inmiscuida. Si estamos hablando de alimentos, la robótica está ahí. Si estamos hablando de construir juguetes, la robótica también está ahí. Sí, entonces, una de las cosas que más se está buscando, y yo creo que esto ya debe tener como unos 5 años hacia acá, como desde el 2015, es que la industria, la mayoría de las actividades humanas en la industria desaparezcan y sean ahora los robots que hagan toda esta parte
de producción. ¿Por qué? Porque una producción hecha por un ser humano es buena, pero nosotros como seres humanos, por ejemplo, nos puede dar el ¡ay, me sueño! ¿Y tengo que seguir haciendo la misma pieza? Pues imagínate, o sea, te da sueño, te sientes cansado, tienes dolor de cabeza, y básicamente lo que está haciendo el ser humano es o sea, acaso, ¿no? ¿Qué es lo que hace el robot? Llega tornillo, 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 tornillo. El que sigue, tornillo, 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 tornillo. Y ese tipo de actividad laboral pues realmente es agobiante. Entonces a veces sucede que en una línea de producción hay una persona que por un momento pierde la concentración de lo que está haciendo, y en ese momento aparecen las fallas. Es que me quedé dormido, perdón. Entonces imagínate, te quedas ahí medio dormido y avanza el producto y no terminaste de hacer lo que estabas haciendo, dañas un producto. Ahora, el costo de tener una persona metiendo los tornillos es bien caro, porque estamos hablando de una persona. Una persona realmente es bastante cara, porque ¿qué tal si se enferma? Pues hay que ayudarle. ¿Y qué tal si pues está ahí, está trabajando? Las personas comemos, entonces hay que darle de comer a la persona. Ok, es una persona, hay que ayudarle a que siga aprendiendo, a que siga desarrollándose, etcétera, 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 porque no estamos hablando de una cosa, estamos hablando de una persona. Entonces una persona en un lugar de trabajo como este, en una industria, conlleva una fuerte responsabilidad. Y seamos realistas, realmente un robot conlleva mucha menos responsabilidad, porque como he dicho antes, ingeniero, se rompió una de las mangueras del robot, ¿y ahora qué hacemos, ingeniero? Entonces el ingeniero dice, por favor vaya y pida una de las mangueras al almacén y póngala de nuevo, porque si no, no podemos estar parando la producción. Ok, ingeniero, voy por la... ¿Qué era, ingeniero? ¿Qué me dijo? Por favor. Ok. Lo que va a suceder es esto, es decir, y lo que está sucediendo, ¿significa que ya no va a haber personas en las fábricas? No, obviamente no. Significa que va a haber cada vez un trabajo más especializado y que va a estar atento a que siempre se mantenga la producción y analizar la manera en la que los robots y todo lo que se tiene puedan pues producir más con menos y entonces sea más barato. ¿Ok? Otra de las cosas que suceden en una fábrica es que siempre hay cosas pesadas, cosas que los seres humanos no debemos estar haciendo, cierta posición que tendría que estar haciendo, o agachado para estar revisando algo, o cargar algo que me podría, no en un día, ni dos, ni tres, ni cuatro, pero en una vida trabajando en una industria, podría literalmente dañarme por posturas, por pesos que hay que levantar, etcétera. ¿Qué pasa si quitamos a esta persona de esa situación y entonces pones un robot? ¿No está interesante? ¿Qué pasaría? ¿Se enfermarían las personas? Obvio no. No habría personas enfermas por eso. Habría robots que de vez en cuando se descompongan, pero es un robot. Puedes mandarlo a arreglar y excelente. Entonces, ante esto, recuerda que la reflexión es esta de lo que estamos llevando ahorita. Pues esto va a llevar a que muchas personas que están trabajando en puestos de trabajo en la industria, sus lugares de puesto ya no estén. Y no es el hecho como de que vamos a quitar los puestos de trabajo de las personas. No es eso. Es que al final de cuentas el hecho de que esté un robot allí no solo mejora la producción, como dije hace un momento, sino el hecho de que haya un robot allí mejora el estilo de vida de las personas. ¿Por qué? Porque las personas ya no van a tener que hacer ese tipo de trabajo
Por ejemplo, el que tengo aquí, tenemos dos brazos que están haciendo una soldadura bajo ciertas condiciones. Imagínate que tienes una persona que tiene soldadura y de repente, ¡ya lo rompiste! ¿Y ahora qué le vamos a decir al inspector? o sea, imagínate. Pero en cambio es un robot. Vaya. Si lo rompió el robot es, cambien el robot inmediatamente y pongan otro nuevo. Robot se descompuso, mándalo a garantía. ¿Me explico? O sea, simplemente pues lo cambias y listo. Pero un ser humano podría lastimarse. Por ejemplo, supongamos que en la industria hay gases peligrosos y las personas están respirando esos gases. Repito, imagínate que en la industria hay gases peligrosos. ¡Ay, qué cosa! Pero, bueno, si tienes un robot, pues no los respira. Entonces, puedes tener todos los gases peligrosos que quieras ahí, con la pintura de los carros. Que no va a pasar nada porque el robot no le pasa nada. En cambio, un ser humano, no, esa persona no puede estar trabajando tantos años en eso, porque si pasara cierta cantidad de años, seguramente se va a enfermar de los pulmones o de otras cosas. Entonces, en la industria siempre hay químicos que son peligrosos. En vez de que la persona corre a riesgo su vida, pierda la vida, se dañen los pulmones, pierda un brazo, una mano, una pierna, etcétera, etcétera, ¿no es mejor que haga todo eso un robot? Nadie se lastima. Mejor hacemos cosas más inteligentes. O sea, por eso somos seres humanos. No somos máquinas, somos seres humanos. Podemos hacer cosas increíbles. Ok. La siguiente parte es la mejora de la calidad que reduce los costos, que es lo que estaba platicando. Y aquí era el ejemplo que decía la semana pasada de esta maquinita que recoge a las fresitas y las fresitas las pone en una canastita, y que esa canastita en este momento hay muchos lugares donde hay una persona que literalmente lo único que hace es tomar la fresa, ponerla en la canasta, tomar la otra fresa, ponerla en la canasta, tomo la fresa, la pongo en la canasta. Soy feliz, ya puse 4 canastitas o 6, no sé. ¿Me puedes decir qué trabajo cuesta poner fresas en la canastita de cartón? Nada. No cuesta nada. Puedes casi literalmente decirle a tu hermanito o hermanita de preescolar, por favor, ponlos en la canastita. Me explico, es una tarea súper sencilla. Y no estoy diciendo que los niños de preescolar no me explico. No, lo que me estoy refiriendo es que con una pequeña instrucción, hasta el niño más pequeño lo entiende. Ahora estamos hablando de personas adultas que todo el día están poniendo la canastita, poniendo la canastita, poniendo la canastita. Y como decía la semana pasada, pues eso hace que yo me harté de poner canastitas. Y por eso tienen departamentos de psicólogos en las empresas para ayudar a las personas. Porque imagínate horas y horas y horas una persona poniendo una canastita. Es horrible. Bueno, pero ¿qué sucede cuando tienes al robot? Pues el robot no importa, no se va a aburrir. O sea, tú lo programas y toma la canasta, levanta la canasta, identifica la canasta de madera y colócalo en un lugar que esté libre. Toma la siguiente, levanta. ¿Me explico? Y puede estar horas y horas y horas y horas. Y ahora aquí un problema que hay con nosotros los seres humanos es que dormimos. Y las empresas quieren trabajar mañana, tarde y noche, porque cada vez que dejan de producir, dejan de ganar, seamos realistas, dejan de ganar dinero. Al tener una producción que está hasta cierto punto controlada por los robots, pues entonces estamos diciendo que ya no hay tanto problema con los horarios. Se afecta a menos personas. Va a haber menos personas que tengan que vivir de noche. Sí, aunque no lo creas, hay gente que vive de noche. O sea, de noche va a trabajar y sale de su trabajo en la madrugada. ¿Por qué? Porque están revisando una producción. Ahora imagínate, toda una empresa con un montón de gente todos los días
viviendo literalmente al revés, porque hay que producir en ese momento. Mala idea. Pero ¿qué pasa si ahora tenemos muchos robots, poca gente? Pues es algo que va a tener que seguir sucediendo, pero vas a tener menos gente teniendo una vida así. Entonces la moraleja de esto que te estoy platicando es que el hecho de que haya en la industria los robots es que va a hacer que al final de cuentas nuestra vida mejore, porque vamos a hacer cosas que no tendríamos realmente ya por qué estar haciendo. Va a mejorar nuestra calidad de vida, haciéndonos tener otro tipo de actividades muy diferentes. ¿Qué pasa en la agricultura? Y platicábamos eso también en la clase pasada. En la agricultura tenemos varios momentos. Por ejemplo, ahí tenemos el cuidado, el producto que ya cultivé y ahora lo voy a movilizar. Tengo levantar la cosecha, pero también tengo otro momento que es plantar, alimentar y fertilizar. Bueno, voy a explicarlo de esta manera. En el primer paso preparo la tierra, pongo la semilla, cuido la semilla para que crezca la planta. Ya creció la planta, bien. Cuida la planta para que siga creciendo y dé fruto. Ya dio fruto, bien. ¿Ya está listo el fruto? No. Cuida la planta para que el fruto se dé perfectamente. Ya el fruto está maduro, ok, entonces quita el fruto y recolecta el fruto. ¿Ya quitaste los frutos y los recolectaste? Sí. Entonces almacénalos y busca la manera de distribuirlos, porque si no, comerás durante todo un mes solamente tomates como los que tengo ahí, porque será todo lo que tengas que comer. Pero en cambio, si transformas tus tomates en dinero, entonces tu productor comerás lo que quieras, porque podrás comprarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver muy pronto, como les comentaba antes, producciones de agrícolas automatizadas, donde ya no sea una persona la que haga toda esta labor. Ahora, aquí hay algo malo. Lo malo es que la realidad es que no todos los países del mundo pueden invertir en este tipo de tecnología y aplicarla en su campo y hacer campos automatizados. No, porque si te das cuenta, todos los elementos, todo el proceso de agricultura, en este momento ya hay robots que están logrando hacer las diferentes partes del proceso. ¿Qué pasa si lo junto todo y lo tengo todo? Tengo un gran campo que se mantiene automáticamente. Solo tengo unas pocas personas humanas revisando, igual que en la industria, revisando que el proceso se esté realizando de manera adecuada. Y ya. ¿Ok? Esto trae consecuencias. Va a haber países, por ejemplo, muy pronto va a haber países que puedan producir más, incluso de lo que necesitan. Y va a haber países que no pueden producir lo que todavía necesitan, porque todavía lo necesitan, pero no lo tienen. Eso es lo que va a pasar. La otra cosa que va a pasar es que, por ejemplo, países como México, nosotros en México exportamos personas a Estados Unidos. Esas personas en Estados Unidos trabajan en el campo, recolectan, cuidan la plantita, recogen los frutitos, los ponen en una cajita, los embalajan y los mandan a un lugar para que se vendan. ¿Qué pasa si ya no necesito a las personas y tengo ahora varios robots que lo hacen? Pues entonces ya no tiene gracia que algunos mexicanos estén haciendo esa actividad, porque no los van a contratar. Entonces, la peor inversión en nuestra vida es querer trabajar o pensar trabajar en alguna de estas cosas, porque no va a haber trabajo. Lo que tenemos que pensar es lateral, es decir, bueno, a ver, tengo que estudiar ingeniería en producción agrícola con una especialidad en robótica. Ah, vaya, seguramente tendrás mucho trabajo. Vamos a otro punto importante, que es la discapacidad, que hablaba también un poco la clase pasada. Y aquí tenemos un robot que me puede ayudar a levantarme, moverme, ayudarme. Ese tipo de tecnología es genial. Ayuda a que tenga una mejor vida.
Y para eso es la tecnología, para mejorar mi vida. Tenemos otro ejemplo del otro lado, básicamente arriba de mí, donde tenemos a una persona y tenemos que esta persona que no está presente en ese lugar puede tener una extensión de ella por medio de este robot, donde puede hablar, conversar y todo lo demás. Entonces estamos hablando de una persona que no se puede mover mucho, no puede estar fuera de cierta situación. Bueno, podría tener una extensión como persona y, digamos, de cierta forma seguir laborando, seguir trabajando, seguir siendo partícipe en una actividad que le interese. Ya habíamos hablado de esto y la clase pasada inclusive entramos a internet y estuvimos buscando estos robots para barrer el piso y vimos que hay robots desde 2,000 pesos, o sea, lo que cuesta un celular económico. ¿Ok? Y del otro lado tenemos a un robot ya más especializado que ya te levanta la ropa, te la pone en la lavadora para que la lave, que si le pides ciertas cosas que cocine muy sencillas las puede hacer, que si le pides que recoja, acomode o coloque cosas o te traiga cosas o que barra o que trapee, que limpie, este tipo de robot ya están diseñados y en este momento están probándose. A lo mejor no voy y los compro así tan fácilmente, pero ya existen. En cambio el otro sí, el robot que nos barre la casa, ese ya lo puedes comprar fácilmente. Y aquí viene otro punto. Hay gente que, por ejemplo, trabaja limpiando la casa de alguien más. Entonces estamos hablando de que ese tipo de actividades va a desaparecer, porque no va a ser necesario que alguien venga a limpiar mi casa, porque para eso tengo el robot que lo va a hacer. Entonces, todas esas actividades manuales no son convenientes porque esas actividades van a desaparecer. Otro ejemplo, bueno, es en la educación, que se están utilizando en este momento los robots para ayudar a los alumnos a comprender ciertos tipos de temas como matemáticos, temas como de física, temas como de programación, temas como geografía, diferentes temas. Se está aplicando la robótica dentro de las escuelas. Una escuela que en este momento no esté enseñando robótica, yo creo que hay un problema, porque todo el futuro es la robótica. Entonces, si no estoy enseñando robótica, ¿qué estoy enseñando? De alguna manera tengo que preparar a mis alumnos para que puedan comprender qué van a enfrentar el día de mañana y qué pueden hacer y cómo pueden invertir ellos y crear ellos, ser partícipes de esto. Y esa es otra actividad de las que decía la clase pasada. Por ejemplo, hay personas que tú llegas a un establecimiento y te preguntan qué es lo que quieres hacer, a qué vienes, te preguntan en qué te pueden ayudar. Bueno, pues en realidad ya no es tan necesario una persona así. Un robot puede hacer estas preguntas y dirigirte a donde debas de ir. Otra persona muy común en un restaurante es el mesero, que va y te lleva cierto alimento. Pero ¿qué sucede si un robot es lo suficientemente inteligente para ir a la cocina, pedir la orden de una mesa, esperar a que le pongan la orden, el robot entender qué orden lleva, a qué mesa ir, llegar a la mesa y decir: hola, buenas tardes, mi nombre es Bob y en este momento traigo su café, está caliente, tómelo por favor de la bandeja, o que me lo deje en la mesa, no lo sé. Sí, ese tipo de actividades también las hacen los robots. Cosa seria, Ok, y otra cosa que vimos son en los hospitales. Y ya habíamos visto otros robots que, por ejemplo, nos ayudan a operar a distancia. Pero ¿qué hay de médicos que literalmente no pueden estar en ese lugar, pero sí pueden estar en una telepresencia a través de un robot? Y el médico poder ver por las cámaras a los pacientes, hablar. ¿Significa que no va a haber hombres alrededor? No, no estamos diciendo eso. Pero supongamos que es un especialista. Y ese especialista pues no puede estar en todos lados. Entonces al
tener a este robot, puede estar en ese lugar, ver de primera mano lo que está sucediendo, incluso hablar con los médicos. Aquí arriba, del lado izquierdo, está este robot, ¿sí? Este robot está muy interesante porque ese robot se estuvo aplicando en China. Alrededor de él se ven estas personas tapadas hasta donde pueden, porque cada uno de esos 4 hombres, son 2 mujeres y 2 hombres, son médicos. Y están en un hospital donde están atendiendo personas infectadas con COVID. Entonces, los médicos que están ahí están atendiendo directamente a las personas. Pero hay un especialista que se puede conectar a diferentes hospitales, tener esta telepresencia y en ciertos horarios conectarse por medio de esta telepresencia, por medio del robot, y entonces ver a los pacientes de los médicos, acompañarlos literalmente, observar todo, hablar con el paciente si es necesario, hablar con el médico y otras cosas más, y entonces orientar a los médicos que están en ese lugar, que no son especialistas como este otro médico, y ayudarlos. Y entonces algo que era imposible, porque este médico está en otra provincia, en otro lugar, ahora este médico puede hacer antes lo que no podía hacer, que es visitar varias provincias, varios estados, ver varios hospitales, atender esos hospitales y así hacerlo. En México se está haciendo algo parecido, pero se hace por videoconferencia. Eso significa que los médicos están atendiendo a los pacientes en cierto horario, por la tarde o noche, se reúnen con el otro médico que está atendiendo varios hospitales, es especialista, habla con el especialista, quitan sus dudas con el especialista les dice qué podrían hacer y los médicos lo hacen. La diferencia es que aquí el médico está cuando se le necesita, donde se le necesita. El otro médico solo está en cierto horario en una pantalla. Este no, de cierta forma está ahí, lo está viendo, lo está observando, está aprendiendo lo que ellos están viendo, etcétera. Está increíble. Del otro lado tenemos unas enfermeras robots que llevan sus medicinas, medicamentos y cosas de ese tipo. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, robots que nos van a estar ayudando cada vez más a la limpieza. Todos los días pasa frente de nuestras casas, por ejemplo, un camión que recoge la basura. ¿Qué tan conveniente es que pase él? Quizás no sea tan conveniente, porque podríamos tener robots que hagan ciertas funciones de estas. O cosas difíciles como recoger la basura de los ríos, lagos, canales, etcétera. Todo eso lo puede hacer un robot. O lo que hablamos acerca de la exploración. Ahí tenemos un robot de exploración marina. Pero ¿qué decir de la exploración espacial? Podemos tener robots de exploración espacial también. ¿Por qué necesito robots de exploración espacial? Porque nosotros como ser humano no podemos ir allá. Es mucho más eficiente, mucho más barato que vaya un robot y haga las cosas que podríamos nosotros hacer. Es mucho mejor. De un lado, del lado contrario a mí, arriba está el rover en Marte y arriba de mí está un robot que están desarrollando en Rusia para ayudar a los cosmonautas rusos. ¡Hey! Por otro lado tenemos también el asunto de la construcción que hablábamos la clase pasada, y ese es un grave problema porque hay muchas personas que se dedican a construir casas, por ejemplo. O sea, literal, construyen la casa. Bueno, aquí tenemos un robot que está ahorita en desarrollo que ya empieza a construir. Así es, tú nada más le dices, ponte a trabajar. Hay que darle ciertas instrucciones y el robot va a hacerlo y va a construir. Y del otro lado tenemos un robot que construye una estructura. Es esta malla enorme que se ve ahí y que luego echan el cemento y ya te quedó un muro, en este caso así. Ese muro es muy difícil porque está curvo y el robot lo está construyendo. Esas son actividades que hasta este momento están haciendo los seres humanos. Bueno, en una década
ya empezaremos a ver cada vez más este tipo de robots. En unas 2 o 3 décadas es una realidad. ¿Por qué? Porque en este momento ya existen. Así es. Muy bien. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el desafío entonces para lo que viene con los robots? Y aquí tenemos un problema cuando estoy hablando de desafío. Porque cuando la verdad escuchas desafío, ¿cómo que en qué piensas? Desafío. Bueno, vamos a entender qué es desafío para poder entender todo lo que viene después en base a qué es un desafío. Ok, si lo buscamos, la palabra desafío dice así. Muy buenas tardes, leeré lo que significa desafío. Desafío. Un desafío puede ser, cito, una competencia donde una rivalidad queda de manifiesto. Wow, entendí menos. Ok, ¿qué es esto? Es una competencia, o sea, debe de haber uno o más personas o individuos o cosas donde tienen un rival, es decir, un competidor, alguien que está en contra de, alguien que causa un problema. Y entonces esa competencia queda de manifiesto que hay una rivalidad, que hay alguien al cual vencer, o que me está limitando, o que me está coartando, o que no me deja avanzar. Eso es un desafío. Desafíos clásicos. El desafío de Star Wars, Luke Skywalker contra su padre, Darth Vader, Anakin Skywalker. Así es, aquí tenemos un desafío clásico. Tenemos el desafío que vivió Luke Skywalker contra su padre, donde tenemos los sables de luces. Exacto. Y la pelea entre ellos dos con las espadas, donde su padre al final vuelve al lado de la fuerza y vuelve a ser Anakin Skywalker al final de la película, y todo es bonito, ¿ok? Pero hay un momento en el que hay esta lucha con los sables de luz. Ese es un desafío. Son dos rivales y están en la lucha los dos rivales. ¿Quieres otro ejemplo? Vayamos a un segundo ejemplo. Oh, sí. Este es un excelente ejemplo. De un lado tenemos Iron Man versus Thanos. Fight. Entonces tenemos esta lucha entre Iron Man y Thanos, esa pelea donde sabemos que aunque Thanos es súper masivamente fuerte, etcétera, 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 Iron Man, chisquidito, inteligencia humana, no, es otro rollo. De hecho, eso es algo que me encantó de la película. ¿Por qué? Porque Thanos es un rival, es un oponente, es un adversario increíblemente más poderoso que Iron Man. De hecho, vemos varias escenas donde Thanos le hace: eso es todo lo que puedes hacerme, solo un rasguñito. O sea, Thanos es increíblemente más poderoso que Iron Man. Sin embargo, Thanos tiene una gran debilidad. Él como se siente soy muy fuerte. Pero no cuenta con que Iron Man es súper inteligente. De hecho, Tony Stark es tan inteligente que se construyó su propio traje con superpoderes, lo que lo hace súper increíble. Bueno, es esa misma inteligencia que le da para saber qué es lo que tiene que hacer, qué deseo pedir para que se cumpla y solucionar todo el problema con ese chisquirito. Eso, damas y caballeros, es un desafío. Se necesitan dos antagonistas para que haya este desafío. Y si bien ahorita que vamos a hablar de desafíos de la robótica, no vamos a tener como que un enemigo malvado que se levanta, sino vamos a tener más que nada algo que, si no se logra brincar el día de mañana, va a ser un problema para la robótica. ¿Y qué te parece si comenzamos? Desafíos de la robótica. Sí, damas y caballeros, el día de hoy vamos a ver los desafíos de la robótica.
Por eso tenemos este robot así como a punto de salir corriendo, ¿no? Es como el desafío de la carrera. Bueno, desafíos de la robótica. Vamos a comenzar a hablar de ellos. Y antes de entrar, este es, damas y caballeros, el gran desafío de la robótica en el futuro, que es algo que hemos hablado previamente, que dijo Isaac Asimov en su obra del conjunto de libros conocida como Yo Robot, que dice: un robot no hará daño a los humanos. Tiene que cumplir sus órdenes, pero también debe de proteger su propia vida, su propia existencia, porque no están vivos, sin que entre en conflicto con lo anterior. Wow. Bueno, este es en un enunciado grande, complejo. Están los tres principios de la robótica, es decir, un robot no hace daño a un ser humano, un robot obedece las órdenes del ser humano, pero no antepone el primer principio, y un robot debe de proteger su propia existencia, a menos de que esté en conflicto con las otras dos. Isaac Asimov. Y eso, programarlo en un robot el día de mañana y que pueda obedecer este tipo de instrucciones, esto es interesante, porque seamos realistas, en este momento no está realizando eso. Pero eso es algo que es un reto para el mañana, para la robótica. Ese es un gran reto. Que los robots tengan la capacidad de proteger la vida humana. ¿Sí? Ahora, algo importante que debemos entender acerca de los robots. Los robots no son personas. Los robots son como tu iPad. Son como el ratón de tu computadora. Los robots son como tu celular. Los robots son como tu automóvil. Es decir, es un mecanismo electrónico que se puede programar, que es digital también, que tiene como función servirte a ti de alguna manera. El automóvil te sirve llevándote a los lugares que quieras. El mouse pues te sirve señalando. El iPad es multipropósito, por eso me encanta, sirve para muchas cosas, pero no lava la ropa. ¿Me explico? Los robots van a ser con ciertos propósitos, no va a ser como que un robot que te sirve para todos los propósitos. ¡Wow! No. Una de las cosas que vamos a ver el mañana y que ya se ve es que se están fabricando robots para diferentes tipos de propósitos. Y ese propósito en específico, ese propósito es el propósito que va a realizar bien. Por ejemplo, hacer actividades del hogar, entonces eso hará ese robot. O construir paneles para una construcción de un edificio, eso hará ese robot. O hacer investigaciones, eso hará el robot. O que sirva para comunicarse con las personas y ayudarle a que platiquen los seres humanos, eso hará el robot. Cada robot va a irse construyendo con ciertos propósitos específicos y tienen limitantes. Uno de los problemas que se vienen en el futuro son los materiales de construcción de los robots. La materia que se utiliza en ellos. Ese es uno de nuestros primeros desafíos. Ok, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hablemos acerca de la carga energética. Una de las cosas que se tiene que lograr es hacer que el robot sea, digámoslo así, pueda contener cierta cantidad de energía que lo permita trabajar durante largo tiempo. Por ejemplo, un ejemplo contrario a esto son los drones. La mayoría de los drones tiene un tiempo de trabajo de 9 hasta, yo diría que 30 minutos por mucho. Después de ese tiempo se apagan. Entonces, si estamos hablando de un robot industrial, un robot que va a estar en ciertas situaciones, que no está conectado a la cable eléctrico como está pasando ahorita, sino que tiene que moverse, etcétera, se necesita que haya una independencia en cuanto a la energía que lo alimenta. Significa que debe de poder estar activo mucho más tiempo. Otra de las cosas que se están buscando ahorita es que se puedan crear materiales donde el robot se pueda autorreparar.
Y eso yo sé, ya suena a ciencia ficción. Oh, sí. Es decir, que tenga ciertos elementos que no tenga yo que estarlo arreglando, sino que el robot por sí solo, su materia de lo que está hecho, pueda arreglarse sin ayuda humana o intervención humana. Algo así como cuando te cortas un poquito, se cierra la herida y ya. A menos de que sea algo más grave, entonces sí, necesitará la ayuda humana, pero en ciertas cosas muy sencillas que el robot pueda autorrepararse. Es algo de lo que se está buscando. Otra cosa es que sea multifuncional, que los materiales sirvan para varias cosas, como cubrir lo que es la protección del robot, que sea maleable para que pueda tener cierta flexibilidad, etcétera. Los materiales que se buscan para los robots tienen que ser maleables, tienen que poder cambiar de acuerdo a las necesidades que se tengan. Eso es muchos, funcional, funciones. Materiales que pueden realizar muchas funciones. Eso sí. Y bueno, y ya cuando terminamos de ver esos dos, a lo que llegamos como conclusión es que sean materiales semejantes a los orgánicos. ¿Qué significa que sean materiales semejantes a los orgánicos? Que se parezca, por ejemplo, en cierta forma, su material de que está hecho como a la piel que tú tienes, a los huesos que tú tienes, ¿sí? Los cuales sirven para muchos propósitos, se autorreparan, etcétera. Entonces, cuando tengamos este conjunto de cosas, vamos a haber creado materiales que se asemejen en cierta forma al material orgánico. Eso es algo que se va a estar empezando a buscar en los robots, ya se está haciendo. Ok, híbridos. ¿Qué significa híbrido? Un híbrido es cuando tienes algo que no es ni uno ni es el otro, sino es una mezcla al mismo tiempo de los dos. Un buen ejemplo es esto. Cuando estamos hablando de híbridos, podemos hablar de automóviles híbridos. Ok, un automóvil híbrido es aquel automóvil que puede trabajar con gasolina, pero también trabaja con energía eléctrica. Trabaja con las dos cosas. Entonces tú le cargas energía eléctrica, pero también le cargas gasolina. Y entonces ese es un automóvil que tiene un menor consumo de energía combustible, o sea, de gasolina, porque es híbrido. También trabaja con energía eléctrica. Eso es un híbrido. Un híbrido es algo que está en medio de los dos. Un automóvil híbrido no es ni un automóvil que nada más consume gasolina, pero tampoco es un automóvil eléctrico que solamente consume electricidad. Está como en un punto medio, lo cual para un automóvil es conveniente, porque es un automóvil que es mucho más rápido que un automóvil eléctrico, aunque ya está eso empezando a cambiar, y da más tiempo manejándolo que el automóvil eléctrico. Pero por otro lado, no contamina como el automóvil de gasolina, porque tiene partes que trabajan con esta parte eléctrica. Yo puedo combinarlo. Cuando hablamos de robots biohíbridos, estamos hablando de robots como el que estás viendo en este momento aquí arriba. Ese es un robot mitad ser vivo, mitad robot. Eso es algo que vamos a estar viendo. Eso es mitad ser vivo, mitad robot. Es una raya, una mantarraya, pero ya tiene la mantarraya partes electrónicas con las que vive. ¿Ok? ¿Qué es lo que hicieron? Tomaron el material de una mantarraya, agregaron ciertos dispositivos electrónicos y ¡voilá! Tenemos un robot híbrido. Ya no es como la mantarraya que está en la mano derecha, sino es diferente. ¿Ok? ¿Esto dónde lo desarrollaron? Esto lo desarrollaron en el Tecnológico de Massachusetts. ¿Sí? Empezaron a desarrollar estos robots que son híbridos.
Tienen una parte que es biológica, pero también tienen otra parte que es electrónica y permiten hacer cosas que normalmente nosotros no podríamos hacer. Otro elemento del cual vamos a hablar ahora es el elemento de la energía. Bueno, ya explicamos algo de ello, ¿no? Que hay una demanda, va a haber una demanda del manejo de la energía para que sea eficiente para los robots. ¿Ok? Eso va a llevarnos a los seres humanos a buscar nuevas formas de alimentar con energía a los robots. Se necesitan nuevas formas. Porque de momento lo que va a pasar es que si yo quisiera tener un robot independiente de tenerlo pegado al cable de energía eléctrica de un edificio y fuera independiente por mucho tiempo, bueno, para eso necesito nuevas formas para manejar la energía. Enjambres de robot. Okay. Cuando hablamos de enjambres de robot, estamos hablando de esto que estás viendo aquí. Eso es un enjambre de robots. Significa, a veces la idea con los robots es, hagamos un solo robot súper complejo que nos resuelva el problema. Pero ¿qué tal si la respuesta no está en hacer siempre un robot súper complejo, sino en ciertos casos, a veces, la respuesta es hacer muchos robots súper pequeños, súper sencillos, pero que cuando se juntan todos estos pequeños robots, pueden hacer grandes cosas. Por ejemplo, supongamos que tiramos en el río un contaminante. Podríamos tener un gran robot gigante recolector de contaminantes. O podríamos alentar literalmente muchos pequeños robots y los pequeños robots hacer una pequeña partecita, recoger una pequeña partecita, pero el conjunto de los muchos que puse, entre todos hacen una gran parte, ¿sí? Y son energéticamente más baratos. En su composición, su materia con la que se construyen son más económicos también. Son más fáciles de reemplazar. ¿Por qué? Porque como tengo muchísimos pequeños robotcitos colaborando entre todos, haciendo la actividad, no es lo mismo a tener un robotzote que se me descompone y entonces me dicen, oiga, ¿y usted va a seguir limpiando el río? Fíjese, jefe, que no voy a seguir limpiando el río, porque el robot monstruote, mamut gigante, limpia ríos, se nos ha descompuesto, entonces hay que esperar a que lo arreglen. Oh, sabía que tenía que contratar al de los robots de los enjambres. Entonces, un enjambre, pues no importa si uno de ellos se descompone o dos o tres, tienes demasiados de ellos y van a seguir trabajando. Es fácil sustituir a uno de estos pequeñines por otro pequeñín, porque ya dije que es barato y no pararía la actividad. Entonces, invertir en el futuro en tecnología de robots enjambre es buena idea. ¿Dónde vimos esto antes? ¿Alguien lo habrá visto en alguna película? No sé, como que tengo la sensación de haber visto robots de enjambres en una película. ¡Ah! Sí, en una película de Walt Disney. Así es, ahí tenemos un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer con robots de enjambre. Y de hecho en la explicación, el protagonista dice, bueno, aquí tengo uno, pero uno pues a lo mejor no puede hacer mucho. Pero cuando tengo cientos de ellos, entonces se vuelven muy poderosos. Y es lo que vemos en la película. Otra película donde vemos robots enjambre actuando juntos con un solo propósito es en la última película de Spider-Man, Lejos de Casa. Y lo que vemos son a estos robots que en realidad son drones, pero pues los drones sabemos que son robots, y que entonces están luchando todos juntos contra Spider-Man. O todos juntos trabajan para crear esos hologramas para engañar el ojo humano. Ok, bueno, pues todo eso es trabajo en enjambre de robots. Son muchos haciendo una actividad pequeña que en conjunto hacen una actividad grande y que es fácil de componer, es fácil de arreglar, etc. Tomemos un diseño que trabaja así. Mira tu mano. Este es un enjambre. ¿Cómo
¿Cómo que un enjambre, maestro? No te entiendo. Ok. Aquí mi mano está constituida por millones de células que trabajan como un enjambre. Cada una en particular está haciendo una actividad. Unas son huesos, otras son tendones, otras son músculos, otras son piel, etcétera, venas, nervios. Cuando todas ellas en conjunto trabajan, logran hacer mi puño. Pero estoy formado por millones de células que en conjunto hacen una labor. Eso es un enjambre. Ya entendemos por qué son importantes. Ok, la inteligencia artificial. Algo en lo que se está invirtiendo en este tiempo muchísimo es en la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que pueda estar incluso en los robots. No porque literalmente esté en el robot, que nosotros podríamos pensar, no, pues es que la inteligencia artificial está en el robot. No, el robot estaría conectado a una inteligencia artificial, entonces parte de la inteligencia artificial, su extensión de ella, es el robot. Eso es algo que se buscaría. Y con la inteligencia artificial sobrevendría algo muy interesante, que sería la capacidad de autoaprendizaje, es decir, una máquina que aprende por sí misma. Y donde hay alguien que pueda aprender por sí mismo, ese eres tú. De hecho, te tengo una buena noticia, puedes aprender muchas cosas sin nadie que te las enseñe. Algo muy bueno que has aprendido es, por ejemplo, has aprendido a leer. Entonces puedes leer manuales, puedes leer libros, puedes leer ensayos, puedes leer revistas, puedes leer páginas de internet, etcétera. Las lees, aprendes y lo puedes aplicar. Eso es lo que se quiere que hagan los robots, que puedan aprender nuevas cosas por sí mismos. La otra es el problema que se tiene acerca de la comunicación, porque normalmente es, hola, mi nombre es fulano, qué bueno es verte el día de hoy. Y ya entonces le preguntas, a ver, robot, ¿qué edad tienes? Yo tengo 2 años, gracias. A ver, robot, dime por favor, ¿cuál es la paleta de helado que más me gusta? Disculpa, no sé la respuesta. A ver, robot, ¿cuál es mi caricatura favorita? Hay cierto tipo de preguntas que son difíciles de contestar. Entonces, los robots tienen que poder tener la capacidad de poderse comunicar y mantener una conversación que sea lógica, que esté bien y no nada más sea un Siri, Dime. ¿puedes darme la cartelera de películas, por favor? Sí, cómo no, en este momento no hay películas en tu región. Oh, gracias, Siri. Siri, Sí, dime. ¿puedes decirme cuál es mi helado favorito? Yo creo que tu helado favorito es el que más te gusta a ti. O sea que no lo sabe. No, y la respuesta está mal, ¿no? O a lo mejor debería de preguntar, ¿y cuál es tu helado favorito? Porque no lo sé. Entonces eso que se nos hace a nosotros tan natural en una conversación, bueno, para el robot no es natural, hay que enseñarle a comunicarse de esa manera. Y es uno de los desafíos que se están teniendo ahorita con los robots, la comunicación con los seres humanos, para que sea lo más semejante. ¿Qué es lo que vamos a hacer para el día de hoy? En una hoja carta color blanca vas a escribir tu nombre completo, tu grado, tu grupo, y vas a escribir la fecha en la que hiciste la actividad y el título de robótica inicial. ¿Y qué vas a dibujar? Lo que quiero que dibujes es uno de los robots de los retos que estuvimos haciendo y coloques debajo de él, del robot que pongas, coloques el título que diga de qué reto que tiene el robot te estás refiriendo. Por ejemplo, yo puse aquí el de comunicación de personas. Tú puedes poner el que tú quieras. Bueno, yo soy tu maestro de robótica inicial. Nos estamos viendo la próxima semana. ¡Chao!